Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Feliz jueves, jueves que celebramos en Colombia la independencia. Esta noche es un programa atípico en Zona Franca para hablar del nuevo Congreso que llega a su primer año de legislatura, diezmado, hoy sin Roy Barreras y con varios proyectos caídos, hundidos, mucho ruido y realmente poco concreto el gobierno en sus avances, en sus proyectos. Se cayeron reformas clave como la reforma a la salud, la pensional, la laboral y la de paz total, que están en el corazón del jefe de Estado. El balance en el legislativo quedó la aprobación de la reforma tributaria, por supuesto, antes de la salida de Roy Barreras del Congreso y de la implosión de la otrora coalición de gobierno. Hoy, que es 20 de julio, inicia un nuevo periodo, una nueva fase en el Congreso que el gobierno anuncia y va a aprovechar a ritmo de Barbie desde el archipiélago de San Andrés para celebrar la independencia, para conmemorar la independencia, pero también el fallo de La Haya, que ha servido para disputas y mezquindades políticas del presidente Gustavo Petro, que dice que su gobierno ha sido el único capaz de defender la soberanía del archipiélago. Y este es el video cortesía de la Presidencia de la República que ha servido para poner en ridículo, para que se tomen de burla al propio presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, que no les gusta el capitalismo y usan la imagen de la Barbie que no puede ser más capitalista. Pero pasado, lo pasado pisado, a esa frase se aferra el gobierno del presidente Gustavo Petro, que a pesar de sus reformas insignes, caídas, hundidas, se la va a volver a jugar por la transformación social que prometió en campaña. Ya suenan nuevos proyectos como el de salud, la reforma pensional, la laboral y la reforma en la educación, que de momento no va a ser presentada porque va a ser solamente socializada en esta primera fase. El gobierno del cambio va a volver a apostarle a estas reformas, aunque ya en esta legislatura lo hará sin el apoyo de la coalición que hace un año el propio presidente rompió un Congreso que se disputaba en apenas unas horas la presidencia de la Cámara y la presidencia del Senado, clave y determinantes para impulsar las reformas del presidente Gustavo Petro, sin los partidos de esa coalición que en algunos casos ya anunciaron oposición incluso contra reformas, sus propios proyectos de ley. Ese es el ambiente con el que arranca la nueva legislatura, al fragor de nuevos proyectos políticos y de marchas de la oposición que piden un mayor reconocimiento a la fuerza pública, y esa es la discusión de esta noche. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Bienvenidos a la discusión, al debate, a la conversación sobre el nuevo periodo del Congreso de la República, las perspectivas del presidente Gustavo Petro, que antes de la celebración del 20 de julio se aventuró, estuvo en gira internacional en la cumbre de la CELAC en la Unión Europea en Bruselas, hablando de la guerra en Ucrania. Increíblemente dijo que no sabía a quién apoyar, si a Rusia o a Ucrania, que es el país invasor. En realidad yo no sabría decirle si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales. Rusia o Estados Unidos. Corrijo ese pequeño lapsus. Esta noche está con nosotros Ismael Molina, es docente de la Escuela de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública, que es la ESAP. Doctor Molina, buenas noches y bienvenido como siempre a Zona Franca. Buenas noches, Camila. Muchas gracias por la invitación. A usted, como siempre, por aceptar la invitación en este espacio. Está con nosotros el doctor Enrique Gómez Martínez, que es director del Movimiento Salvación Nacional. Doctor Enrique, bienvenido, buenas noches. Camila, buenas noches. Gran saludo a Juan Manuel y a Ismael y un gusto estar aquí con todos los televidentes. Gracias por aceptar esta invitación hoy, cuando en Colombia es festivo, hoy cuando es un día típico por la celebración del 20 de julio. Juan Manuel, al que usted se refiere, es el doctor Juan Manuel Ospina, es presidente de Dignidad por Colombia. Doctor Ospina, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Camila, y muchas gracias por la invitación y creo que vamos a tener una buena conversación.
Comencemos de atrás hacia adelante por la declaración del presidente Gustavo Petro en escenario internacional, hablando en un entorno de la guerra de Ucrania con Rusia, que es el país invasor, diciendo que no sabe a quién apoyar porque le parece que es lo mismo. Dice él, diciendo que Estados Unidos y Rusia son la misma cosa. Pero primero es que, gracias a Dios, no es el canciller de Colombia, ¿cierto? El presidente. Él es un maestro en manejar la ambigüedad, en tirar para un lado, tirar para el otro, ¿sí? Sin muchas veces fijar definitivamente una posición. Entonces hace un discurso muy florido, muy adornado, pero se termina el discurso y dice, ¿y aquí qué pasó? Y yo creo que esto de Ucrania-Rusia no tiene absolutamente ninguna lógica vista desde la perspectiva colombiana y latinoamericana en general, ¿cierto? Porque entonces, si apoyamos a Estados Unidos, imagínense, ¿y dónde está Ucrania en todo eso? Es la ficha que se pone a rodar. A la que hay que apoyar es a Ucrania, independientemente de dónde está Estados Unidos, y obviamente quien tiene la gran responsabilidad en lo que ha pasado y está pasando es Rusia. Es una historia larga, pero nos tenemos que situar en este siglo. Indiscutiblemente tendría que tomar partido. Doctor Ismael, Sí. sobre la discusión, ¿a usted le parece que es lo mismo apoyar a Rusia que apoyar a Estados Unidos? A ver, la primera cosa que hay que aclarar es que hoy por hoy Ucrania ha sido utilizada como el escenario de la guerra. Esa no es una guerra realmente decidida por y para Ucrania, ¿sí? Es una guerra decidida por Rusia y por la OTAN, y que utilizan un espacio que es Ucrania, por las diferencias que tiene con la Rusia actual. Pensemos que Ucrania fue el origen de la historia de Rusia, ¿sí? Rusia fue fundada en Ucrania, en lo que actualmente es Ucrania, Kiev. ¿sí? En Kiev. ¿Sí? Entonces, pero hoy lo que han utilizado es a Ucrania en medio de una guerra de la OTAN y de Rusia. En el año 92 se firmó un pacto en donde se decía que había unas áreas, que era Lituania, Estonia, Ucrania, ¿sí? Rusia Blanca, ¿sí? Que era un área que era desmilitarizada para ambos lados. La OTAN se ha movido y ha provocado, ¿sí? Y la provocación final ha sido moverse hasta el borde en Ucrania, ¿sí? Eso puede tener lógica o no. Nosotros no tenemos ni toda la información, ni tenemos los intereses puestos ahí. Pero esa fue una decisión de la OTAN. Y la otra decisión fue de Rusia, que dice, no, yo tengo un espacio vital, como diría desde hace muchos años algunos ese recuento personajes, histórico bien, pero no se me vaya por las ramas. Quiero devolverlo a la frase del presidente Petro que dice, me parece que es quién le escribe el discurso a Petro. Me parece que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, pero definitivamente, ¿sí? Son dos formas de imperialismo, ¿sí? La una a nombre y que invade directamente, y la otra a través de formas Ismael, por Dios, que tienen que ver claramente con la apropiación de un espacio que se había acordado cuando cayó el muro de Berlín, que iba a ser desmilitarizado. Doctor Enrique. Oiga, Ismael, por Dios. Yo vi toda la declaración de Petro, que no salió en su corte, María Camila. Dijo, no, es que esto es igual a las invasiones a Irak, a Kuwait y a Siria. Todas esas invasiones tenían resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Y esa comparación no solo es infame porque justifica la invasión a la agresión brutal. Cerca de 100.000 muertos en Ucrania. ¿A usted le parece es un chiste de una conspiración de la OTAN? Eso es un acto absolutamente indignante que debe ser condenado sin atisbos. Y lo otro, ha generado la solidaridad
Europea como nunca, nunca la Unión Europea ha estado tan unida y decididamente unida como en la solidaridad con Ucrania y el rechazo a la agresión rusa. Y tiene toda la razón. Salgámonos del chiste de Petro de comparar a Rusia y a Estados Unidos y justificar esos asesinatos, esa violación y esa invasión a la geopolítica colombiana, al interés soberano, que es lo que tiene que defender el jefe del Estado. No le conviene trivializar la invasión y justificar la invasión de Rusia. Porque ¿Usted cree que está tomando partido por de Rusia? Colombia, nuestro aliado esencial es Estados Unidos. ¿Usted cree que, bueno, ese es un punto interesante, el aliado estratégico de Colombia es Estados Unidos, pero esa declaración usted la toma como si el presidente estuviera tomando partido hacia Rusia? Pero obviamente, y No, justificando y no. diciendo esto es una invasión como las de todas las potencias y Rusia aquí está actuando igual que Estados Unidos en Irak, y no es cierto, porque cuando Estados Unidos lideró las coaliciones o la lideró en Afganistán, tenía el respaldo de resoluciones aprobadas por la unanimidad del Consejo de Seguridad, incluida Rusia. Entonces usted aquí está sacando de contexto la historia, manipulándola, pero además lo más importante, le está haciendo daño a la política exterior de Colombia, fundamental. Lo que Doctor creo Ismael. es que sobre ese tema, yo estoy de acuerdo en una cosa, el problema estratégico de Colombia es cómo establecer relaciones estratégicas para Colombia, no ponerse a tratar de tomar decisiones sobre situaciones que no tienen Hoy manejo tenemos un ni aliado de posibilidad. hace muchos años que es Estados Unidos. que- Tomar partido por Rusia es sentarnos No al lado está de tomando- Venezuela no y está sentarnos al tomando lado de partido- Cuba. No está tomando partido por Evidentemente Venezuela. que sí, y usted también, le parece que lo de Rusia es una cosa menor. No, de Lo dijo ninguna aquí. manera. De Doctor ninguna Juan Manuel. manera. A ver, no. Yo diría que explícitamente no está tomando partido por Rusia, pero el sentido del mensaje en el escenario internacional definitivamente sí, ¿cierto? Hay que tener en cuenta ahí una cuestión que yo creo que a veces se nos olvida, y es toda la opinión de los ciudadanos ucranianos que querían definitivamente mirar hacia Occidente. Eso sí, y mirar hacia Occidente, mirar hacia Europa. Y si usted mira hacia Europa en términos de relaciones internacionales, aparece la OTAN, ¿sí? Entonces, para mí el origen de todo esto es un deseo mayoritario de los ucranianos de dejar atrás todo ese periodo en que estuvieron bajo control de la Unión Soviética. Es que el presidente sin duda, Petro- eso es sin duda, pero lo que yo creo que hay que mirar es, en esos procesos se hubiera podido occidentalizar Ucrania sin haber metido, ¿sí?, un proceso Ismael, no, militar Ismael, que es muy complicado. dio esas declaraciones. Es que eso es lo que yo es creo complicado. que lo Doctor que le Enrique. disparó a Rusia no es, pienso, pero estamos hablando a varios miles de kilómetros de distancia. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Voy. No, ya para terminar, pienso que el punto central allí era el interés de el grueso de la población de Ucrania de ir saliendo de esa vieja zona de influencia rusa, ¿sí? Yo creo que esa es la motivación profunda y esa es la que da pie a estas acciones. Doctor Fíjese Enrique, que el que para- agrede Nosotros en no este somos- caso es Rusia. que es el país No invasor. es Doctor Enrique, Ucrania, para es- cerrar el Ucrania es víctima. paréntesis de Rusia María y empezar a Camila, hablar una del cosa muy Congreso. Lo que pasa es que hay una cosa Petro que es va muy ahí, del Juan Manuel. presidente, es que Juan Manuel, al él va como presidente le jefe de encanta Estado. echarle el gran discurso universal. Juan Doctor Manuel, Enrique. él va como jefe de Estado. No, a yo esas sé. reuniones. La Unión Europea, las democracias del mundo tomaron la decisión de condenar a Sí, Ucrania, sí. perdón, a Rusia por la invasión a Ucrania. Sí, sí. Fue a pedirle plata a la Unión Europea y ahí los abofetea diciéndole ustedes qué hacen respaldando aquí a los No, no, gringos. es que- ¿Qué hace Colombia poniendo en riesgo la cooperación internacional? Los mercados que nos brinda la Unión Europea para nuestros productos. Y una cosa muy importante, aquí hemos visto cómo destructores nucleares rusos atracan, operan en el Mar Caribe. Hay una flota, un brazo aéreo de Sukhois rusos, 45 naves de alta tecnología estacionados en Venezuela, dispuestos a respaldar a Nicaragua. ¿Y quién nos va a defender la soberanía del archipiélago y los territorios insulares? La séptima flota americana. Lo que hizo Petro
es perjudicar la soberanía nacional como jefe de Estado. Allí no es un espacio para elucubraciones pseudoacadémicas sobre temas que no conoce. Dicho eso, quiero entrar a la discusión a propósito de La Haya, a propósito de Nicaragua, que era con quien teníamos ese litigio. El presidente Petro está en San Andrés celebrando hoy, 20 de julio, la independencia de Colombia. Está celebrando esta fecha, trasladó para allá, no es la primera vez, el desfile oficial se hizo en Bogotá, pero también en San Andrés. Doctor Ismael, ¿cuál es su opinión sobre la proyección, las perspectivas que tiene ahora el presidente Petro con la instalación de este nuevo Congreso de cara a sus reformas? A ver, al presidente Petro lo elegimos para hacer reformas en Colombia. Esas reformas no son simplemente un discurso, es una necesidad que tiene el país. Las reformas, desde las reformas de salud, de educación, de laborales, ¿sí?, o pensionales, ¿sí?, o de servicios públicos, son necesarias hoy en Colombia. En Colombia llevamos fácilmente 30 años de desmonte del Estado nacional, de desmonte de la participación del Estado en las decisiones económicas, bajo los principios de que el Estado es ineficiente y que entonces el sector privado iba a generar todas las condiciones para poder resolver los problemas sociales de Colombia. Eso no es cierto. No ha sido cierto ni en Colombia ni en el resto del mundo. El profesor Locklin Kerry, ¿sí?, un colombiano de adopción, el profesor Locklin Kerry tenía una frase que a mí me gusta mucho tomar en cuenta y decía, ¿sí?, la acción del Estado se debe hacer presente en el mercado para corregir las ineficiencias que el mercado produce. Eso es lo que tenemos que volver. Tenemos que volver a que el Estado efectivamente garantice los derechos de la gente y no sea solamente el mercado. Con corte al periodo que se terminó del Congreso, ¿cómo le fue al gobierno del presidente Petro en materia de impulsar sus reformas? ¿Bien, mal o regular? Yo creo que regular. Sacó una reforma muy positiva, que fue la reforma tributaria, indiscutiblemente. ¿Sí? Había pasado la reforma de salud en su primer debate, pero en la reforma de salud o las otras reformas que se plantearon, ¿sí?, se desviaron de la discusión. Aquí hay una discusión de por qué se tienen que hacer las reformas, no simplemente un problema operacional. Aquí se terminó discutiendo si se mantenían o no las EPS. Esa no era la discusión de la reforma de salud. La reforma de salud era cómo ampliar la cobertura, tanto cobertura social como la cobertura territorial de la salud. Eso no se discutió. Se discutió fue si se acababan o no las EPS. Doctor, ¿por qué? Porque ese es el problema del capital, pero ese no es el problema, ¿sí?, de las condiciones sociales que tiene el país. Doctor Juan Manuel, ¿cómo le fue y cómo le va a ir, cómo cree que le va a ir ahora en el Congreso al presidente Petro? A ver, yo creo que le fue menos mal de lo que mucha gente piensa, pero más mal de lo que él estaba esperando, porque es que le decían a uno, estas reformas están listas para el 20 de julio, y más o menos se decía prácticamente, la tarea de Petro está terminada el 20 de julio porque tiene esa inmensa mayoría en el Congreso, y la dilapidó. Con todo respeto, Gustavo Petro dilapidó esa mayoría, que era muy frágil, como son las mayorías en los congresos, pero que necesitaban manejo y no garrotearlos y no confrontarlos, ¿cierto? Por ejemplo, la reforma tributaria, creo que es lo más importante que sacó Petro, básicamente salió por el equipo, llamémoslo socialdemócrata, que lo estaba acompañando. No fue la línea dura de Petro la que lo sacó, ¿sí? Y después los acabó sacando. Entonces a mí me parece que en ese sentido el Petro entendió una cosa que yo creo que es muy difícil que alguien diga que no. Lo que vos decías ahora, este país está urgido de reformas.
está urgido de reforma. No es que no se hayan hecho reformas No antes. es el qué, es el cómo. El cómo, exactamente. Aquí nadie está diciendo no toquemos las cosas como estaban, porque estaban muy bien. Yo creo que hay un consenso general de que este era un país lleno de problemas, y si hay un país lleno de problemas hay una necesidad de hacer una reforma. Pero ¿qué reformas vamos a hacer? ¿Con qué sentido la vamos a hacer? Por ejemplo, yo creo que lo de la EPS no era una cosa atlátere de todo el replanteamiento de la salud. Las EPS están en el corazón del sistema de salud colombiano, con imperfecciones, pero con un avance como nunca lo había conocido en las condiciones de salud del país. No ver las encuestas, el apoyo ciudadano que tienen las EPS. Masivo. Doctor Enrique. Masivo. Masivo. O vamos a volver a los viejos hospitales públicos manejados por los políticos. Pero Juan Manuel, nadie ha dicho eso. Pero es que tú lo dijiste. No, lo que pasa es que Tú lo el tema de las EPS, ¿sí?, no es si las EPS habían cumplido su condición de aseguradora. Las han cumplido. No, el tema de las EPS... Pero el tema Entonces, ¿por qué la de la reforma las cobertura, destruye? de la cobertura social y de la cobertura territorial es diferente. No, ¿sí? y eso estaba... Hoy por hoy, aquí lo que se el quiere es problema que hay que estatizar la salud. definir es que hay un tema que es muy complicado, es que se confunde la cobertura de aseguramiento con la cobertura del servicio. Son dos cosas diferentes. Al gobierno Doctor le fue Enrique. perro, Faltaba que acabara de llegar más presencia de los servicios de salud a las comunidades rurales, de acuerdo. Pues yo creo que en el fondo lo que Petro no aguantaba era que pensara que podía haber unos empresarios que se hicieran ricos a costa de la salud de los colombianos. Es que la salud no puede ser un negocio, la salud es básicamente un servicio social. Su radiografía, doctor Enrique, que de lo exige remuneración. No, es que nadie dice que sea San Francisco de... Él se soñaba con volver a un sistema público de salud. Doctor Enrique, su radiografía de lo que fue esta legislatura y de lo que cree puede pasar del presidente que la ahora. tributaria, una reforma anticíclica que ha desestimulado la inversión en minas y petróleo, tiene al país de rodillas, el crecimiento estancado. La ministra se fue. Y la reforma tributaria ni siquiera le cumplió los objetivos de recaudo al gobierno de lo anticíclica que es. Y hoy hay una crisis fiscal nuevamente, porque esa reforma fue un fracaso. Y las otras reformas no pasaron, María Camila, amigos, porque los congresistas, aún los petristas, fueron a la provincia cuando iban los fines de semana, después de discutir ese proyecto de estatización de la salud y secuestro de las rentas de la salud, porque eso es la esencia de ese reporte. Y la gente les dijo, no hagan eso. Y la laboral, llegaron y todo el comercio, la industria, la pequeña y la mediana industria, le dijo a los parlamentarios, si usted aprueba la reforma laboral, se quiebra el sector privado empresarial. Eso fue lo que decidieron y oyeron los congresistas. La reforma laboral era una reforma y yo sí quiero hablar, de fortalecimiento doctor Juan Manuel, de la estatización de la salud, porque hay una coyuntura bien interesante. El programa ampliado de inmunización en Colombia lo maneja el Ministerio de la Salud. Hoy, a cargo estuvo de la ministra Corcho y el ministro Jaramillo. Ese programa hoy para estas enfermedades, por omisiones del Ministerio de la Salud del gobierno Gustavo Petro, no ha hecho las compras en el fondo rotatorio de OPS para las siguientes enfermedades: triple viral, DPT, pentavalente, varicela, neumococo, polio, influenza y papiloma. No hay vacunas hoy día en Colombia por culpa del Estado. ¿Y qué es lo que queremos? Que el Estado nos administre la salud como administró ahora recientemente el pago de ingreso solidario y el pago de familias en acción. Con ese mismo nivel de competencia. Le quiero dar una noticia de cómo maneja bien el Estado, es decir, usted desea que llene todo. Hay una crisis nacional de dengue, porque una señora que se llama Joana Barbosa, nombrada por el ministro Jaramillo en el Ministerio de Salud, que fue echada, está denunciada por corrupción en la contratación de las brigadas de prevención de dengue en todo el país. La van a meter presa y esa señora no hizo los contratos de las brigadas de prevención de dengue. Hay una crisis de dengue nacional. Esas responsabilidades de promoción y prevención
que hoy tienen acosada a la población más pobre en las zonas tropicales de Colombia, están así por culpa del Estado, ese al que usted quiere entregar. En la legislatura pasada se habló que la doctora Carolina Corcho era la responsable de la implosión, de desbaratar la coalición de gobierno. Claro. Se anticipaba que iba a ser la responsable del caos en esta legislatura Irene Vélez, pero ya ella no está. Se fue la ministra Irene Vélez, terminó costándole el puesto sus escándalos. ¿Usted cree que es posible recomponer la coalición de gobierno? No, en este momento, con la reforma a la salud, en los términos en que sigue planteada después de la conciliación, no lo van a lograr. No hay manera. Mire, no hay biológicos para COVID. Las vacunas de Pfizer se están venciendo, que son las que usan los niños y las maternas, no las están aplicando. Quiero decirle esto, hay un producto muy costoso para el tratamiento crónico de hepatitis C, que es PBS, está en el Plan Básico de Salud. Lo compra centralizado el Ministerio de Salud, no lo han comprado. Realmente le vamos a decir a los colombianos que lo que venían haciendo bien, con defectos, las EPS aquí lo queremos que lo maneje esta clase de Ministerio de Salud. Pero eso es lo que usted está pidiendo, doctor y que le Ismael, entreguemos 85 billones. Ojo, que ya eso viene no va a un pasar en el proyecto Congreso. de salud. ¿Usted cree, por doctor otro Juan lado. Manuel, que esto es posible recomponerlo? Han dado algunos pasos el ministro del Interior intentando juntar las piezas, recomponer los pedazos rotos, la margarita marchita. ¿Usted cree que es posible recomponer la coalición de gobierno para esta legislatura? No. Puede que en unos temas concretos. Con se pueda mermelada llegar a todo un se acuerdo. recompone. ¿Ah? Con mermelada todo se recompone. Con lentejitas. Pero la mermelada tiene sus límites. límites. Fíjese que cuando empezó esto a dañarse, lograron enmermelarse, podría decir, como 3 o 4, en total, algunos conservadores. 19 parlamentarios liberales que yo he denunciado por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contrato en el Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo, y otros conservadores es decir, que también su voy a tesis, dar. doctor Ospina, es que esto es al granel, uno por uno con su platico de lentejas. Y la Pese, oscuridad. cuando usted no tiene una estructura partidista y un programa que se comporta como tal y que congrega, le toca acudir a eso. Lo que pasa es que me parece, primero, que riñe completamente con lo que se supone que es la lógica de un gobierno de transformación progresista, de izquierda, etcétera, porque está usando los viejos métodos que siempre denunció en los partidos tradicionales, porque esto siempre ha existido, desde hace decenios existe en la política colombiana, ¿no? Petro tampoco está descubriendo nada nuevo. Lo que pasa es que ese sí no es el sistema para generar la gran dinámica de cambio y transformación que él le ofreció al país y que el país reclamó, por eso lo votaron masivamente, porque este país está pidiendo cambios. Eso no lo inventó Petro. Petro entendió esa Sí, situación. pero elegir al presidente Gustavo Petro no es per se un cheque en blanco. Aquí hay Congreso, aquí hay Cortes. Pero es que Petro se pasa todo eso por la faja. Sí, no le importa. Petro se para en un balcón, se inspira y eso se va. A ver, Doctor eso se Ismael, va. a ver, yo creo ¿usted cree que esto Y tiene eso vuelta es atrás? temible. A ver, Ruta de escape, La ruta- retorno. el Le retorno. pongo todos los sinónimos a ver si es posible recomponer esto. no, la recomposición va a ser muy complicada. Muy complicada, ¿ya? Ahora, es absolutamente claro que el presidente ha planteado y desde los grupos de izquierda y alternativos en Colombia estamos diciendo que Colombia necesita un gran pacto nacional alrededor de hacer las reformas que se necesitan. Eso no es solo izquierda. Eso no es una propuesta solamente del petrismo y de la izquierda. Yo considero que ese pacto nacional es posible, aún es posible, y hay quien lo ha planteado. Por ejemplo, el expresidente Gaviria, ¿sí?, lanzó una rama de olivo, ¿sí?, que hay que recogerla correctamente y decirle, hombre, sí, nos vamos a sentar a trabajar sobre eso. En el Partido Conservador hay gente que está planteando la posibilidad de ese pacto nacional, ¿sí?, de ese gran acuerdo nacional, como diría su tío. Acuerdo sobre lo fundamental. Sí, acuerdo sobre lo fundamental, sí, es que nos hablaba concepto básico. Álvaro Gómez Álvaro Hurtado. Gómez. ¿Sí? Hay que volver a esos principios. Hay que volver a que este país tenga unos objetivos nacionales muy claros. Pero y esos eso... objetivos nacionales tienen que estar en función de romper una historia de desigualdad social muy profunda.
Tenemos que generar un país en donde todos tengamos las posibilidades reales. Donde todos quepamos. Donde Estoy todos de- quepamos y Esa es la tengamos frase. posibilidades reales de tener una mejor vida. Estoy de acuerdo de con usted en vivir eso, doctor sabroso, Ismael. como diría Bueno, esta vicepresidenta. la doctora Franci. Pero ese es un proceso que hay que hacerlo y eso no se puede hacer. Mire, aquí hay que Pero cambiar. eso Pero usted no ¿sabe cree que cuál se es? construye incluso desde el lenguaje, desde reconocer a los otros, desde respetar también el espacio. Se lo digo porque el presidente Gustavo Petro está hoy en San Andrés y su visita, el motivo de su visita además ha sido motivo de disputa y de controversia, él diciendo que su gobierno es el único que ha hecho algo por defender la soberanía, refiriéndose al fallo de La Haya. Usted y yo sabemos que eso no es cierto, que es parcialmente cierto y que este proceso en 6 meses no se hace, que esto lleva años. Esto no es un triunfo de Gustavo Petro, esto es un triunfo de varios gobiernos y es un De triunfo Colombia. del Estado Eso colombiano. es un triunfo de Colombia. De Colombia. De Colombia. Que Gustavo Petro nombró las personas necesarias en el último momento para hacer cosas importantes, sí. No, yo he pero sido que los otros litigante hayan hecho, 32 que los años, vea. otros, que No, los no, otros no, Ismael, hayan no diga hecho cosas que no cosas que no están mal, que están mal hechas. No, yo no creo eso. Yo no creo que los negociadores se hubieran hecho mal las cosas. y No, nombrar una Hubo asistente. mucha coherencia en yo las estoy de acuerdo, posiciones del yo estoy de acuerdo gobierno que fueron muy coherentes. del Estado a pesar de los cambios de gobierno. Y eso está bien. Es decir, Pero si yo digo pero que hay un ¿sabe poquito qué? de mezquindad política allí, ¿Sabe me qué? pego, me acerco a lo que pasa. yo lo con que el- creo es que todos los gobiernos, incluido el gobierno de Gustavo Petro, ¿sí?, buscan generar triunfos. ¿Sí? Y ese es un triunfo que le tocó a Gustavo, que le tocó a la presidencia de Gustavo Petro. Fue en su ¿Sí? tiempo, En pero su no lo tiempo, trabajó. Es no- decir, y no lo podía haber hecho él solo. Y no doctor, lo podía haber hecho él solo, porque es que este es un debate que arranca por allá en el 2002. En el 2002 Gustavo estaba en el Congreso. Nada que ver, ¿sí? pero nada que Y no ver. tenía nada que ver con las decisiones del pero Estado. ¿cómo? Doctor Enrique. Vea, aquí hay Ismael, una- Ya voy, doctor No, Romero. pues, Doctor sí, Enrique. Tiene que decir Tranquila, cosas que Camila. sean ciertas. O sea, nombrar 2 asistentes para un grupo de más de 16 abogados que llevan 10 años trabajando la demanda no cambió nada en la decisión de la Corte Internacional de la Haya. Si algo, las posturas del embajador nombrado por Gustavo Petro Uy. y la solidaridad del canciller con la dictadura de Nicaragua, eso sí ha puesto en riesgo la soberanía nacional en el Caribe y en nuestros territorios insulares, gravemente. Gravemente, esa participación proselitista del ministro plenipotenciario Gustavo Petro en Managua, Fue una eso sí torpeza. generó un problema grave y una confusión en La Haya en el sentido de si había o no un cambio en la postura, porque los límites territoriales del país solo se pueden modificar mediante acuerdos y mostrar a nuestro Enrique. embajador de rumba, borracho, No, pues eso en ya- la fiesta del Enrique, yo creo dictador, que ese- es la ese- clase de ese es mensajes una- que pone al juez a Perdón. pensar, ¿será que las partes Ese- van a esa- lograr un acuerdo de esa es límites? una- Si hay algo que una puso en riesgo equivocación la soberanía, básica. No, pero- es ese embajador Sí, ese es de un- lo que hizo. ese es un- Es una equivocación esa- básica entre entender cuáles son los intereses nacionales y cuáles son nuestros amigos ideológicos. Son dos cosas Barbie- absolutamente diferentes. Y yo estoy de Barbie acuerdo con piensa usted. lo contrario. Para nosotros, sí, hay que tener por encima de cualquier diferencia ideológica, tenemos que tener por encima a Colombia como nuestro objetivo Lo nacional. que pasa es que aquí hay piensa lo mucho de contrario. ideología, Cuando doctor. él Estoy se de acuerdo. acuesta con otra Barbie se molesta. Doctor Juan Manuel. A ver, yo creo que para que esto pueda empezar a cambiar y Petro tenga alguna posibilidad de recuperar espacio y juego político, no de discurso, sino en el terreno de las decisiones, él necesita algo que él no sabe cómo se escribe ni siquiera, y es humildad. Humildad democrática, humildad republicana. Él no puede salir con esa soberbia a descalificar a todo el mundo, porque por ahí va a ser muy difícil que se le puedan acercar, porque es como arrimarle a un puercoespino, usted puede entender. A Se ver, arrima de los chuza. Vea, ahí me Doctor Espina, pero es que yo creo que Gustavo sí es demócrata. Puede a veces generar condiciones que tiene problemas de su personalidad, pero
definitivamente sí es un demócrata. Y es un demócrata que cree en los procesos democráticos. Lo que hay que pedirle Pero al presidente, no lo olvide. no, lo que hay que pedirle al presidente es que pasemos del discurso a las acciones, democráticas, al reconocimiento del otro, a las posibilidades de que en este país nos sentemos con las diferencias, sí, pero en favor de Colombia. En eso yo estaría completamente de acuerdo. Sé que esto daría para una discusión, simplemente quiero dejar el ejemplo sobre la mesa. Y es la humildad democrática, por lo menos como yo la vi con que asumió Boric su derrota electoral en Chile. Digo, nos hemos equivocado y vamos a buscar generar unos acuerdos que nos empujen esto para adelante. Yo a Petro no lo veo en esa. Ese es un esa. muy buen espejo, el de Chile, entre otras cosas, que es un hombre muy cercano, muy elogioso también del presidente Gustavo Petro, que se quitó un peso de encima con la salida de la ministra Irene Vélez, pero también con la ministra de Salud, Carolina Corcho, que volvió a la escena pública hace apenas unas horas, diciendo ella, a modo irónico, que no tiene tanto poder como el que le atribuyen, respondiéndole a sus ex colegas, exministros de Salud, exministros también de Hacienda, que la responsabilizaban por ser ella el motivo de la ruptura, de la implosión de la coalición de gobierno, esa que terminó desbaratando el presidente Gustavo Petro. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Pues lo menos está bueno. Y quiero aclarar esto, porque no es la coalición, no se rompe o no se reconfigura por una gratuita intransigencia que a mí me indigan. Es por el cambio, señores y señoras, es por el cambio. Es por lo que implica el cambio que hay una reformulación de esta coalición. Estamos de regreso esta noche, día jueves 20 de julio en Colombia, atípico por cuenta de la celebración el 20 de julio, que es la apertura, la antesala del nuevo Congreso, la instalación del Congreso de la República, que será el escenario de presentación de las reformas del gobierno del presidente Petro, apuestas del gobierno del cambio, una de ellas la reforma a la educación. A propósito de esto, hablando de su proyecto, la ministra Aurora Vergara habla del borrador diciendo que se va a presentar en esta nueva legislatura, pero antes de ello ese documento va a ser socializado con los directores de universidades, en general con la academia, para que presenten sus propuestas alrededor de la idea de modificar, de reformar la educación superior en Colombia. Esta reforma integral a la Ley 30 pone la visión de la educación de servicio, como está en la versión de la ley hoy, a la visión de un derecho fundamental. Ese es el carácter de la educación, es el principal eje de deliberación en la reforma. De momento no fue presentada hoy, se quedaron algunos esperando ese proyecto de ley. Doctor Enrique, quiero preguntar, usted estuvo ayer marchando, tal vez lo vi en las manifestaciones. ¿Cómo le fue en la marcha del 20 de julio, del 19 de julio? 19 de julio la reserva, los veteranos, los ciudadanos que apoyamos la acción decidida de la fuerza pública, la defensa de la vida de nuestros policías y soldados, marchamos masivamente en la Plaza de Bolívar, otra vez un lleno total, cada vez mejor organización, cada vez más entusiasmo de quienes obviamente se expresan contra el gobierno de Gustavo Petro y sus reformas, contra la manipulación del sistema de seguridad social, de previsional y de salud y sanidad de la fuerza pública y de las reservas y los retirados. Y creo que el presidente tiene que empezar a preocuparse de que la reserva, que en el caso de Salvación Nacional tiene cerca de 200 candidatos en distintos municipios de Colombia, va a volverse una fuerza política real, activa y militante en contra de este gobierno. Faro, que es como lo han bautizado este movimiento de protestas, de manifestaciones, doctor Ismael. ¿Cuál es el mensaje? El presidente Petro ha sido muy crítico de las marchas, ha dicho que esto es un camino al golpe blando, golpe de Estado. ¿Cuál es el mensaje que debe recoger el presidente de esta nueva jornada de movilizaciones en diferentes ciudades del país? Las marchas hay que oírlas, tanto para la derecha o para la izquierda. Clase media revista, que había dicho el presidente Petro de la última marcha. Bueno, a ver, clase media somos... La clase media es la base de la democracia. Eso es un principio que es muy particular. ¿Sí? Por eso estorba tanto en la lucha de clases. La clase media, de alguna manera,
es la razón el de ser centro. de la democracia. Centro derecha, Como centro izquierda. el proletariado es la base del socialismo real. Nosotros creemos de que aquí hay que respetar las opiniones de la gente. Aquí hay opiniones que pueden ser diferentes a las nuestras. Esas opiniones hay que oírlas y hay que respetarlas. Y hay que saberlas incorporar a esa Colombia que necesita los cambios. No podemos desconocer las cosas que se están haciendo. Yo creo que aquí la polarización ha sido utilizada para generar más división y menos posibilidades de construir una nación. Tenemos que construirla entre todos, pero no con polarización. Tenemos que ponernos de acuerdo en ese acuerdo sobre los temas fundamentales de Colombia. ¿Cuál es el sistema de salud que queremos? ¿Cuál es el sistema de educación? ¿Cuál es el sistema laboral que necesitamos? Yo estoy en perfecto desacuerdo con lo que decía Enrique hace un rato, ¿sí? Miren, el que Colombia es un país donde el tema laboral es espantoso frente a muchos otros países de la OCDE. Y la reforma lo empeora. Pero el tema, eso no es cierto. Aumenta la informalidad. Hay que buscar resolver el problema de la informalidad, pero es que la informalidad no se resuelve, ¿sí? Bajando salarios. El propio gobierno ha dicho que el propio gobierno ha dicho que esta reforma no es para generar nuevos empleos. Destruye empleo. No, pero lo reconoció la ministra. No lo destruye. Lo reconoció la Junta Directiva del Banco de la República. No destruye empleo. Genera las condiciones de un empleo mucho más digno. Es proteccionista. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Es que los trabajadores, todos, tanto sindicalizados como no sindicalizados, generemos condiciones para que los trabajadores formales e informales tengan calidad de vida. No puede ser de que aquí, en nombre de respetar la iniciativa privada, ¿sí?, reduzcamos cada vez más las posibilidades y las condiciones laborales para asimilarlas a las condiciones de informalidad. Doctor Juan Manuel, el mensaje que debería recoger el presidente Petro de esta última movilización. De la de ayer, donde de la marcha de Faro. A ver, yo creo que hay una cuestión ahí fundamental, y es que Petro tiene que entender que la estructura fundamental de los estados pasa por la expresión del poder, y son las fuerzas armadas. Sea de izquierda, de centro o de derecha, están en un lugar central, juegan un papel central. Yo creo que en Colombia les ha tocado una situación terriblemente compleja, llena de absurdos, llena de errores, pero de todas maneras con una capacidad de desarrollar capacidad militar que hoy hace que las Fuerzas Armadas colombianas sean de las más estructuradas, de las más fuertes que hay. Hay una cosa que yo quiero meter acá porque me preocupa sobremanera, y lo he conversado con Carlos Alonso Lucio, ustedes conocen, y es la milicianización que él llama, ¿sí?, que en el fondo, es decir, reemplazar. Exactamente. Por grupos sociales, grupos étnicos, territorios, puedan haber unos grupos que ejercen la autoridad, que ejercen el poder. Esos son los paramilitares, eso es la guerrilla. ¿De qué me está hablando? ¿De las guardias campesinas, claro, por ejemplo? Las guardias, allá iba yo. Y la entrega intencional del territorio al ELN. Ese tema es delicadísimo, delicadísimo. Pero ese tema nos da para un programa. Ah, no, por eso le dije, yo simplemente quise dejarlo sobre la mesa. Juan Manuel sí tiene razón. Porque creo que es un tema que no es menor. Contra lo que y marcha, creo que tendríamos una buena discusión. Contra lo que marcha la familia militar y policial
esa ocupación vergonzosa de la Plaza Bolívar lo por de una ayer milicia. es contra esa con milicianización. Drill militar, con simulación de porte de armas en la plena Plaza Bolívar. Pero son es parte de lo que indigna a quienes claro, dejaron usted su da en el vida punto por derrotar a los simulación de bravos. armas, que son armas artesanales que usan los No, indígenas, no, pero son no, colombianos. Es decir, usted está de acuerdo con que se limite. Esta mañana escuchaba tal vez a algún integrante de ese movimiento Faro decir, es que tienen que hacer eso, pero en su territorio. No. La Plaza de Bolívar no es territorio. Es que el territorio es La uno. autoridad es una sola, el Estado es uno solo en todos los lugares del territorio. Rápidamente, doctor Ismael, para ir a la pausa. Aquí hay que decir que el territorio nacional es uno. Es uno. Y el Y Estado la es uno. soberanía es una. Y el Estado. Y el Estado es uno. Ahora, que eso significa que podemos tener áreas y territorios diferenciados, sí, claro. Sí. Que les tenemos que reconocer diferencias y condiciones diferenciales a los indígenas en algunos casos, a los negros en otros casos. De acuerdo. Eso es posible. Yo lo hice en la Ahora, Constitución. Eso no significa y no puede significar que la soberanía de las armas deje de estar en el Estado Nacional. El monopolio Tiene el monopolio del uso Estado. del poder. El es monopolio Estado. de las armas tiene que estar Esto me escandaliza. en el Estado Pero Nacional. Petro no cree en eso. Pero Petro no eso- cree en Petro eso. no, pero no juega eso. Eso es lo que tenemos Petro que quiere romper reivindicar la función. para A mí que es esas condiciones se mantengan. Me tengo que ir a como comerciales, Estado nacional. pero Lo me más quedo con el riesgoso de compromiso. Petro es esto que Me estamos quedo hablando. con el compromiso de que esa discusión, por supuesto, que hay que darla de las guardias campesinas, de todo lo que ocurre alrededor de la milicia, lectura a mí me gusta de la milicias o de la lectura que hay del tratamiento Muy complicado. que este gobierno le da al ELN y a las disidencias de las FARC. Volviendo al tema de discusión, en las jugadas de las nuevas coaliciones y a la oposición al gobierno Petro, hay un nombre que está generándole muy seguramente dolores de cabeza al presidente Petro. Es el nombre de Germán Vargas Lleras, el ex vicepresidente, que desde hace varios meses viene haciendo un llamado a los congresistas y en general a jefes de partido, incluyendo allí a César Gaviria, para hacerle oposición al gobierno del cambio. Hacemos una pausa, ya volvemos en instantes, estamos en Zona Franca. Al Partido Liberal, que esperamos dé el paso a la conformación de una nueva coalición en el Congreso. Que será posible si el Centro Democrático confirma, como es seguro, que permanecerá en la oposición. Estamos de regreso hoy jueves en esta transmisión extraordinaria por cuenta del 20 de julio por la nueva legislatura. Doctor Juan Manuel, su reflexión final sobre la legislatura, sobre los balances, los retos, me gusta más, qué es lo que viene para el gobierno del presidente Petro. A ver, yo creo que si el presidente no hace, digamos, un examen de conciencia, ¿cierto? De pronto ahora en San Andrés, etcétera, digo, a ver, ¿a dónde hemos llegado y a dónde quiero llegar y cuál es el camino para llegar allá? Porque no basta con que él quiera, con que tenga un discurso de mucho impacto, sino que ese discurso se traduzca en acciones. Y uno no gobierna solo. Yo creo que Petro está aprendiendo un poquito eso de que él se siente mesiánico, ¿cierto? Pero aún Jesús tuvo sus 12 discípulos y los mandó a predicar la buena nueva por el mundo. Y acá los 12 discípulos es el Congreso. Gústenos o no el Congreso, usted si va a gobernar y a hacer transformaciones, las tiene que ver con el Congreso. Tiene que buscar la forma de llegar al Congreso. Ojalá que no sea con chequecitos, pues, porque esas son alianzas que duran Ese es lo un que dura el camino, cheque. ese es un camino también, doctor Enrique. Yo creo que el receso se usó para repartir esos chequecitos, esas mermeladas. Velasco estuvo activo intensamente en ese escenario. Creo que por otro lado la reforma a la salud puede avanzar en el ahogamiento intencional, financiero, operativo, regulatorio y de vigilancia y control al que han sometido a las EPS. Petro quiere darle el raponazo a la plata de la salud como sea. Y yo creo que entre la presión de vigilancia y control, ya 3 de las más grandes EPS del régimen subsidiado, incluido Savia, en poder de liquidadores oscuros nombrados, eso es lo que busca rápidamente Petro, hacerse a esos recursos de la salud y ver cómo los pone en juego.
de la misma manera que la plata del Ministerio de la Igualdad antes de las elecciones de octubre para compensar el grave decaimiento de su imagen pública y el rechazo popular a las reformas que se tramitan en el Congreso. El reto es impedir que eso suceda. Doctor Ismael. Yo no creo que Gustavo esté detrás de la plata. Yo lo que creo es que estamos detrás del cambio. Estamos detrás Porque la plata cambia de manos. No, estamos tratando de cumplir lo que se propuso en el plan de gobierno y en la propuesta con la cual se ganó la presidencia. Seguimos insistiendo en que hay que hacer el cambio, en que tenemos que ponernos de acuerdo todos para hacer el cambio. Aquí no nos sobra nadie, nos faltan todos, nos faltan absolutamente desde las posiciones más de derecha hasta otras posiciones más de izquierda que las del propio presidente. Lo que tenemos es que buscar que ese cambio le sirva a Colombia en su conjunto, que nos sirva para mejorar la salud, para mejorar el sistema laboral, para mejorar el sistema pensional, para mejorar el sistema de servicios públicos y de esa manera poder tener una mejor Colombia para todos. Les falta Irene Vélez, que se fue, es la mujer que sale, estaba al frente del Ministerio de Minas y Energía, un cargo estratégico para lo que quiere el presidente Petro, justamente, que es la transformación minero-energética del país. Doctor Ismael, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Camila. A usted, muy amable. Siempre, muy amable con los televidentes de Zona Franca. Doctor Enrique, un placer siempre. María Camila se fue, pero nos dejó el apagón, Irene, como una canción. Bueno, ese es otro capítulo, ese sí que es preocupante. Doctor Juan Manuel Ospina, un gusto siempre tenerlo aquí, señor. Y un gusto estar acá y muy bien acompañado. Esto estuvo movido. Esta noche, una noche con estos caballeros. Llegamos al final de Zona Franca, hoy hablando de los retos del nuevo gobierno, el nuevo Congreso de la República, la nueva legislatura y el reto y los desafíos de las reformas del presidente Gustavo Petro, que sigue en San Andrés, lo están esperando en Quetame, para que conozca de primera mano la magnitud de la tragedia, esa avalancha por la que le estaban reclamando a él, que llegó de Europa directo a San Andrés, aunque hubiera podido, presidente, llegar a Quetame, a Cundinamarca, a conocer, a apoyar a los damnificados. Llegamos al final de Zona Franca, hacemos ya una pausa, los invitamos a que queden con la programación habitual. A continuación, Placeres con Flavia. Que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana, que descansen.